Vamos hoy a tratar de presentarles de una manera lo más educativa posible qué fue lo que nosotros hicimos durante la pandemia para también no caer en esa deficiencia económica donde todos sufrimos, especialmente aquí en la isla, pues por todo lo que han dicho nuestros ponentes previos. Y bueno, si me pasan la primera, por favor. Realmente el tema de telemedicina, que ya existía, por supuesto, nunca había tenido tanta importancia como lo que pasó durante la pandemia. Y la razón, pues ustedes la pueden entender, es muy sencilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que la gente tenía mucho miedo de ir a los hospitales, tenía mucho miedo de ir al doctor por el temor de contagiarse de COVID. Y esto permitió que existiera esta oportunidad para el uso de esta tecnología. Ahora bien, aprovechando precisamente esa oportunidad de ver pacientes a distancia, utilizando la tecnología, como ustedes saben, nosotros desde hace varios años somos pioneros en turismo médico en el estado de Quintana Roo. Y lo más sencillo que se nos ocurrió fue cómo aplicar esta tecnología para atraer a nuestros pacientes de una manera continua y que ellos se sintieran en más confianza y sobre todo que su problema fuera evaluado de manera adecuada. De tal forma, si me pasan la que sigue, por favor. De tal forma que vamos a hablar de cómo la telemedicina influye en el potencial del turismo médico. Pues aquí son algunos de los cargos que en la actualidad ocupo. Precisamente el más importante en este momento es el de ser presidente del Clúster Nacional de Turismo Médico, el cual hemos creado en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo. Y esto pues ha sido un gran logro porque ha sido la lucha a través de los años. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, pues esta tecnología en el turismo ha evolucionado y ya lo estamos viendo con todos estos temas previos. Y el viajero de hoy en día se informa antes de viajar. Ellos quieren saber qué es lo que se van a encontrar y no caer en sorpresas innecesarias. Por eso, las propuestas de servicio más especializadas y que buscan dar una experiencia más personalizada se busca a partir de las necesidades del turista. Y más hablando del tema de salud, como ustedes lo pueden imaginar, ¿no? Si yo me quiero hacer algún procedimiento, quiero hacer algo fuera de mi país, pues tengo que asegurarme que al lugar donde voy a recibir lo que yo estoy esperando encontrar. La que sigue, por favor. De tal forma que para poder llevar a cabo un proyecto de turismo médico se tienen que llenar ciertos requisitos. Lo primero es tener respecto a un staff de médicos generales y especialistas muy bien preparados, muy bien educados para el concepto de turismo médico. Las instalaciones deben de ser de primera calidad, de primera línea. Este sistema debe de funcionar los 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Debe de haber una unidad avanzada de laboratorio, unidades avanzadas de tecnología en gabinete diagnóstico, instalaciones de vanguardia médica en el tratamiento quirúrgico, como ahorita lo vamos a ver. Se tiene que contar con un staff bilingüe, esto es bien importante. Debe de haber el personaje que lo conocemos como el concierge que reciba a estos turistas médicos desde que llegan al aeropuerto. Deberá de haber un área encargada y exclusivamente para servicio de telemedicina. La que sigue, por favor.
Debe de haber un departamento exclusivo bilingüe de atención y servicio al paciente. Contar con todas aquellas certificaciones, tanto nacionales como internacionales, me refiero a la unidad médica, al hospital, que garanticen la calidad de la atención médica. Deben de haber convenios preestablecidos con hoteles, con universidades, con agencias de viaje, con tour operadores, restaurantes, agencias de transporte, rentadoras y todo lo que nosotros conocemos como la cadena de valor cuando estamos ya hablando de la clusterización o de la formación de un clúster del giro que sea, pero en este caso hablemos del clúster de turismo médico. Debe haber, por supuesto, una vinculación con los 3 niveles de gobierno, como en general el turismo lo requiere, y debe haber vinculación con otros empresarios, ya sea de la rama turística, de la rama médica, dental, y finalmente contar con una gran tecnología en telecomunicaciones y software especializado y dedicado. ¿La que sigue? Como les decía en un principio, ¿qué fue lo que rompió el paradigma en su principio de usar la telemedicina? Porque la gente en un principio decía, bueno, ¿cómo es que yo voy a consultar a través de la computadora, ¿no? Y cómo ese médico, ¿cómo me va a revisar? ¿Cómo se va a dar cuenta que lo que yo tengo es realmente lo que me está pasando? ¿Cómo le hará ese doctor para encontrar mi verdadero problema y cómo resolverlo? Pues resultó que sí se puede, y se puede hacer de una manera muy eficiente, y les voy a explicar por qué. Realmente cuando nosotros los médicos hacemos un diagnóstico, el 80% de ese diagnóstico está basado en el interrogatorio correcto que el doctor debe de hacer a sus pacientes. De tal manera que si estamos hablando de un 80% de certeza con un buen interrogatorio, el otro 20% se va a lograr tanto con el examen físico al paciente como los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete que llegara a requerir nuestro enfermo. Como ustedes ven, pues ya el mundo está en muchos sentidos conectado a través de la tecnología de comunicaciones y cada vez fue más importante durante la pandemia estos servicios ligados a telemedicina. La que sigue, por favor. ¿Cuáles eran los estigmas sobre la telemedicina que se resolvieron durante el COVID? Pues bueno, se logró evitar la consulta presencial, que antes, por lo que ya les había yo dicho, la gente no quería ir a los hospitales, no quería ir a los consultorios por el temor de contagiarse. De aquí, ¿cuántos padecieron COVID? ¿Pueden levantar su mano? Miren nada más, prácticamente la gran mayoría. Y si a ustedes les hubieran dicho en aquel entonces que podían tener una consulta de medicina por vía computadora, ¿cuántos lo hubieran hecho? Levanten la mano. Pues apenas como menos del 50%. Y como ven, pues no era algo así que uno creyera que pudiera funcionar, pero fue para una de las cosas positivas que nos sirvió la pandemia, para cambiar ese paradigma. Otra ventaja, por ejemplo, para nosotros aquí en Cozumel, que lo mismo sirve para lugares remotos, es que como ustedes saben, con una población de 90,000 habitantes, pues no vamos a tener un especialista para esta población tan pequeña o un subespecialista. Y entonces vino a ser esta la respuesta para que con una buena instalación médica, con algunos médicos especialistas, pero no subespecialistas, y ahorita les hago una aclaración del concepto, es posible complementar estos dos grupos de conocimiento para generar un diagnóstico complejo. Gracias a la tecnología y sus avances, se logró tener acceso a una mejor calidad de atención, sin lugar a duda, ante la urgencia sanitaria del COVID-19, totalmente comprobado.
Y finalmente se evitó los costos de traslado, el tiempo improductivo en las salas de espera y los posibles contagios a la exposición en el lugar, que ayudó a prevenir también el autodiagnóstico, entre muchos otros beneficios. Si yo les dijera que gracias a la telemedicina se evitaron mayores muertes, ¿ustedes saben cuál fue la causa mayor de muerte después del COVID durante la pandemia? ¿Tienen alguna idea? Fueron los infartos. ¿Y saben dónde se moría la gente? En su casa. ¿Por qué? Por tener miedo a ir a consultar al hospital. Y esto, obviamente, que es ahí donde pudo, obviamente, en el transcurso de los meses, la gente empezó a tener más confianza en el sistema y empezó a consultar a través de este medio, logrando disminuir la mortalidad ya para el final de la pandemia. La que sigue, por favor. Si me regalan también una botellita de agua, se los voy a agradecer. Nosotros sabemos que, bueno, y muchos lo saben aquí en Cozumel, Costamed ha sido el centro de referencia de prácticamente todas las compañías navieras a través de los años. Y eso, si vemos las estadísticas, vemos que 53 millones de visitantes y turistas previos a la pandemia acudían por año a la Riviera Maya, y entre cruceros, vuelos nacionales e internacionales. Gracias. 12 millones fueron los visitantes y turistas que acudieron a la Riviera Maya entre cruceros y vuelos nacionales e internacionales en el 2021. Y de todo este universo de gente, 85,000 tuvieron participación en el mercado del turismo médico, ya sea por procedimientos estéticos, consultas dentales, consultas programadas e incluso algunas urgencias médicas. La que sigue, por favor. Salud. Me voy a permitir hablar un poco de mi empresa, de Grupo Costamed, porque pues ha resultado ser el ejemplo de esta manera de funcionar. Nosotros contamos con más de 25 años de presencia médica en el Caribe mexicano y nos hemos especializado en la atención médica de cruceros y medicina turística. Es decir, ¿a quién se le considera un turista médico? A alguien que tiene que viajar, ya sea dentro de su país o desde su país a otro país para recibir un servicio médico. Tenemos la red hospitalaria más amplia en todo el estado de Quintana Roo y en el Caribe mexicano. La que sigue, por favor. Ahora, a continuación, les voy a mostrar un poquitito más adelante un pequeño video donde ustedes van a ver la tecnología que nosotros usamos y las características de las instalaciones que se requieren para promover y hacer patente a la gente que quiere venir a tratarse a México un servicio de alta calidad. Nosotros contamos además con una gran cámara hiperbárica, la más grande de todo el Caribe mexicano. Somos el único hospital en la Riviera Maya con una flota propia de ambulancias que sirve para complementar el servicio. Es el único hospital certificado ante el Consejo de Salubridad General de la Young Commission International en la isla de Cozumel. Contamos con un call center que funciona a las 24 horas y tenemos un servicio de electrodiagnóstico que se utiliza para enfermedades cardíacas, neurológicas, musculoesqueléticas y neuromusculares. La que sigue, por favor. También tenemos, y esto es fundamental para que un servicio hacia el turista médico funcione bien, un departamento de Patient Services que es el que se encarga del paciente, no en la parte médica obviamente, sino en todas sus demás necesidades. Contamos con asesores encargados de realizar los presupuestos para que el paciente antes de llegar al destino sepa a qué costo se va a enfrentar. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que todo este staff debe de ser bilingüe.
Desde el 2018 nosotros contamos con el departamento exclusivo de telemedicina y brindamos atención en todas nuestras unidades. Estamos entrelazados, siendo pionero en la atención privada por este servicio en el estado de Quintana Roo. ¿A qué sigue, por favor? ¿Cuál es nuestro modelo de atención? Nosotros en consulta externa tenemos más de 25 especialistas para brindar este servicio. Y las interconsultas entre unidades se dan tanto en el área de urgencias, de hospitalización, el UCI covitario, previo a los desembarcos de los pacientes y la consulta a los hoteles. Hicimos un programa que se llama Médico en tu Hogar, donde el paciente se conectaba a un link que nosotros le mandábamos y ahí se hacía la consulta vía remota. Y se le enviaba su receta al terminar el procedimiento o el proceso de la atención, a fin de que pudiera acudir a una farmacia y poder surtir los medicamentos, excepto aquellos medicamentos controlados que se complementaba con una receta física en cualquiera de nuestras unidades. Cuando empezamos a ver hasta dónde eran las posibilidades de hacer una buena interconsulta para alguna cirugía, hablando por ejemplo de cirugía bariátrica de los pacientes obesos, cirugía de invasión mínima, cirugías plásticas, cirugías ortopédicas, cirugías metabólicas para el control de la diabetes, trasplantes, por mencionar algunos de los más frecuentes. Esto vimos que era gratamente aceptado por la mayoría de los enfermos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿dónde nos funcionó más? Hicimos lo que se llama la clínica del dolor. Si ustedes saben, hay una gran variedad de pacientes que pueden sufrir de dolor crónico que no se les resuelve de ninguna otra manera, sino mediante ciertos procedimientos específicos que son evaluados a través de este sistema. El protocolo quirúrgico por telemedicina previo a las cirugías. La que sigue, por favor. La clínica de imagenología y electrodiagnóstico. Nosotros podemos a distancia, con un equipo bien preparado, hacer técnicas de electrodiagnóstico o de neurología diagnóstica, como electrocardiogramas, electroencefalogramas, y algo que le llamamos potenciales evocados, entre otras cosas que son muy útiles para la consulta del neurólogo. La interconsulta de cualquier especialidad ya es posible a través de este sistema. ¿A qué sigue, por favor? Y este es el protocolo de atención vía telemedicina. Si ustedes ven ahí donde aparece el mundito, el paciente está en su hogar o cualquier parte del mundo, que eso es lo más grato e importante. Yo en la actualidad estoy dando consultas por telemedicina a pacientes de Canadá, de Estados Unidos, por decir algunos. También he consultado pacientes de Colombia y el sistema se va conociendo cada vez más y más. Cuando esta consulta va a requerir algún procedimiento, se programa con tiempo de tal forma que cuando el paciente llega, que generalmente trae algún familiar, entonces ya empezamos a ver cómo este turista médico, por llamarlo así, pues a veces se queda para recuperarse en el sitio, y qué mejor lugar que un lugar como Cozumel para recuperarse, para hacer rehabilitación, para sentirse mejor, que de otra manera pues estar encerrado en un hospital representa al contrario una situación que psicológicamente no es muy satisfactoria para los pacientes. Y esto ha sido uno de los grandes puntos a favor del turismo médico, y eso es algo que nosotros tenemos los elementos que se requieren fundamentales para un sistema de turismo médico. Una vez que el paciente llega, se establece un proceso de atención, ya sea con el especialista o algún sistema de diagnóstico,
y se hacen todas las interconsultas y se piden todos los procedimientos necesarios para elaborar el diagnóstico, que una vez revisados se refiere ya sea al hospital más cercano de nuestra cadena o incluso se puede referir a otra cadena ya una vez establecido un buen diagnóstico. Y una vez completado el protocolo se garantiza esta atención médica para que el paciente se recupere adecuadamente, ya sea que el tratamiento sea quirúrgico o de otra forma. La que sigue, por favor. Aquí ven todo lo que es posible hacer vía telemedicina. Si ven, pues hay interconsultas de muchas especialidades, hay estudios de laboratorio de muchos tipos, estudios de imagen que el especialista de un lado puede estar haciendo y el otro médico interconsultante del otro lado puede observar, como vamos a ver adelante en una representación. La que sigue. Y en conclusión, la telemedicina apoyada en el uso de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías favorece la atención de la salud del paciente y de esta forma se brinda atención clínica de calidad y excelencia en salud a distancia. La que sigue, por favor. Nosotros, hablando de Costamés, pues como les decía, somos pioneros y ya tenemos una gran experiencia en este proceso y lo estamos compartiendo con otros colegas en otros estados donde se están conformando los llamados clústeres de turismo médico, porque la idea es que, por ejemplo, un paciente que viene a hacerse procedimientos dentales, no solamente venga a su procedimiento dental, sino que aproveche y disfrute de los beneficios turísticos de su visita, ¿no? Que ese es el complemento de lo que le llamamos turismo médico. ¿La que sigue? Y aquí está ya el proceso de la atención en sí. Si ustedes ven, a la llegada al aeropuerto, el concierge hospitalario o el concierge del clúster de turismo médico coordina el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel, del hotel al hospital y lo que les comentaba, si su procedimiento se va a llevar a cabo, no sé, 3 días después, pues se aprovecha con los otros miembros del clúster para que visite el club de playas, que haga los tours en la Riviera Maya o en el mismo Cozumel, que vaya a los diferentes restaurantes que son recomendados dentro del clúster y una vez que se termina el procedimiento, regresa al hotel a recuperarse y no solo él, sino la familia, obviamente dependiendo del tipo de procedimiento. Pero yo les hablo, por ejemplo, que el turista médico dental es uno de los que además de que le hacen todo un trabajo completo de restauración dental, de diseño de sonrisa, de implantes dentales, pues goza de esa oportunidad de conocer el destino y goza de conocer nuestra gastronomía, de conocer todas nuestras bellezas naturales, nuestra historia, nuestra arqueología, y pues nosotros tenemos mucho que ofrecer aquí en Cozumel en ese sentido. Y pues bien, ya una vez que el paciente se recupera, pues regresa a su lugar de destino, nosotros lo volvemos a entregar en el aeropuerto y hasta que se va, ahí termina el proceso de atención on-site. La que sigue, por favor. Y vamos a ver este pequeño video para que conozcan nuestras instalaciones. Es líder de la salud en el Caribe mexicano, dedicado a ofrecer atención médica y dental de alta calidad, siempre con un trato amable y humano para toda nuestra gente. Durante más de 20 años, nuestros hospitales se han mantenido a la vanguardia de la salud en todo el estado de Quintana Roo, desde nuestra fundación en la bella isla de Cozumel, pasando por Playa del Carmen, Majagual, Tulum, Puerto Morelos y Cancún, que con su unidad de diagnóstico nos mantiene siempre un paso adelante.
Cada una de nuestras locaciones cuenta con instalaciones altamente seguras y de última generación gracias a los modernos equipos médicos con los que contamos. Esto nos hace ser un referente en toda nuestra región. Esto no sería posible sin la colaboración de un excelente equipo de médicos bilingües, certificados y capacitados constantemente para la comodidad de nuestros pacientes nacionales e internacionales. Costamed, Grupo Médico, ha sido acreditado por el Consejo Nacional de Salubridad Mexicano y por la Joint Commission International, asegurando al paciente una atención médica de calidad y excelencia a nivel nacional e internacional. Además, contamos con las certificaciones del Consejo Canadiense de Atención Médica y del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico. Contamos con el único laboratorio acreditado a nivel nacional en Cozumel, habiendo recibido el premio a la excelencia de calidad por 12 años consecutivos de PACAL, el cual ha evolucionado constantemente, ya que ahora nuestro laboratorio cuenta con el área molecular, en el cual se realizan las pruebas PCR en menos de 24 horas. Somos examinadores físicos aprobados por la Norwegian Maritime. Esto nos hace ser el centro de capacitación regional en ATLS, ACLS, PALS y PHTLS. A lo largo de estos años hemos brindado servicios de atención médica a las principales compañías de líneas de cruceros. Para garantizar la calidad de los estándares de atención prehospitalaria, Costamed posee y opera su propia flota de ambulancias terrestres conformada por 30 unidades, de las cuales 4 cuentan con equipo de cuidados intensivos. Nuestra sala de hemodinamia es la más completa y avanzada del estado, proporcionando los únicos servicios de intervención cardíaca con más de 400 procedimientos realizados exitosamente. Contamos con el quirófano más grande y equipado de la zona. Somos el único proveedor preferente de DAN en Cozumel. En Costamed Grupo Médico ofrecemos más de 40 especialidades médicas. Además, contamos con un servicio de telemedicina para especialidades que no se encuentran en nuestro estado o país, a través de un dispositivo electrónico y un web link, haciendo el enlace entre el paciente y el especialista. Costamed tiene la unidad de cuidados intensivos más grande y equipada con la tecnología más avanzada y completa. Trabajamos con todas las compañías de seguros internacionales gracias a que hacemos equipo con una agencia internacional de cobranza que coordina todos los trámites. Nuestros servicios son los más completos en la Riviera Maya, gracias a los equipos de última tecnología con los que contamos que garantizan diagnósticos confiables y precisos. Entendemos que los servicios médicos son invaluables. Por eso, nuestra prioridad es para nuestros pacientes y sus familias. Todos nuestros esfuerzos se centran en su bienestar y tranquilidad. Por eso trabajamos constantemente en actualizarnos, no solo en la parte tecnológica. También nos ocupamos en actualizar la educación de nuestros profesionales. Formas parte de nosotros, de lo que somos y representamos. Tú eres nuestra mayor responsabilidad. Por eso nos preocupamos por tu futuro. Eres el núcleo de nuestros esfuerzos. Formas parte de la familia Costamed. Costamed, Grupo Médico. Siempre cerca de ti. Bien. Muchas gracias. Esto es lo que se requiere para hacer un buen programa de turismo médico desde el punto de vista hospitalario. Y eso lo hemos ido enlazando con los grandes servicios turísticos que ofrece Cozumel, por supuesto, con toda la cadena de valor de la que hemos estado platicando. Ese aparato que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos nuestro botico de telemedicina, donde esto lo podemos llevar a la cama del paciente y desde ahí establecer la interconsulta. Como ustedes ven, esto lo van a transmitir ahí. A ver, miren. Ahí estamos en vivo ahorita. ¿No nos escuchan? Uy. Bueno. Creo que me tengo que alejar, ¿no? ¿Sí me escuchas? Bueno, pues ahí tienen ustedes, estamos en el consultorio de telemedicina. ¿Qué tiene nuestra paciente, Omar? Platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues, bueno, nuestra pacientita es una paciente de 29 años, ya conocida por el servicio de telemedicina. Ella acudió hace aproximadamente 3 semanas con un inicio con disfagia, pirosis, onigopatia, reflujo,
así como sensación de vacío. En un principio se pensaba que era por estrés. Ella es barista en esta clínica local, no tiene antecedentes de importancia, así como alergia, ninguna otra antecedente que pudiese darnos pues la característica para que pudiese ser por estrés. La referimos al servicio de gastroenterología. Una vez en el servicio de gastroenterología estuvo ella con usted para la realización de una panendoscopía. Se realizó la panendoscopía en la cual vamos a ver este videito. Pues ahí se observa, Omar, se observa una lesión ahí en la entrada del estómago. Parece ser como un hemangioma o algo muy similar, como un adenoma precisamente en la entrada del estómago. Y pues esta paciente va a requerir un procedimiento de endoscopía terapéutica. Y hasta más abajo también se observa que hay algunas otras lesiones a nivel del antro gástrico. Entonces, pues tenemos que prepararla, pedirle estudios preoperatorios. ¿Tienes algunos otros estudios que nos puedas compartir para que el auditorio vea la nitidez con que el médico a distancia puede evaluar a sus pacientes? Claro que sí, doctor. Se hizo un estudio rápido de HP-PAS y salió positivo. Se tomó una biopsia en la segunda porción duodenal y se mandó a estudio. Como diagnóstico presuncional se deja como ERTE con pangastropatía aguda crónica asociada a H. pylori, así como una duodenitis crónica severa. Se hace el estudio del H. pylori, sale positivo, y la pieza que se manda a servicio de patología nos da ya el diagnóstico histopatológico como una duodenitis péptica con microorganismos morfológicamente compatibles con el Helicobacter pylori. Entonces a esta paciente lo que tendríamos que darle es un esquema de erradicación del Helicobacter pylori y citarla 2 semanas posteriores para hacerle una prueba de aliento para ver si ya el organismo quedó totalmente eliminado. Ahora, Omar, ¿tienes algún otro estudio por ahí para que la gente vea cómo se visualiza los estudios de diagnóstico, como alguna tomografía, alguna resonancia? Claro que sí, doctor. De hecho, también quisiera mostrarles la otra lista que podemos tener. Pasen de este lado, por favor. Bueno, ahí lo que estamos observando es, si se hace la exploración del paciente, el médico a distancia puede estar viendo durante la exploración cuáles son las reacciones del paciente, qué es lo que el médico está evaluando, y así podemos tener nosotros una idea más cercana, aunque el médico a distancia no está haciendo la exploración por sí solo, pero el médico on-site es el que realiza el examen y nos va explicando qué fue lo que encontró. ¿Cómo están los ruidos intestinales, Omar? Ruidos peristálticos presentes de buena intensidad, sin aumento de motilidad. Muy bien. Omar, ¿pudieras palpar el abdomen y decir si hay algún sitio doloroso? Claro. ¿Hay algún sitio donde la paciente refiera molestias? Es una grano que recibe todo lo que es la relación profunda.
Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como ustedes ven, realmente queda muy poquito, en un momento, muy poquito donde quede la duda de qué probabilidades de diagnóstico tenga ese paciente, y pues resulta ser un sistema bastante efectivo y confiable. Ahora bien, si esto se realiza cuando el paciente está solo en su domicilio en otro país, lo único que se puede, por supuesto, avanzar es en la parte del interrogatorio, y lo que nosotros le recomendamos de hacerse de estudios de diagnóstico para que nos los compartan. Miren, ahí está la calidad de la imagen que uno puede observar a través de telemedicina. Si ven, pues no queda duda de las imágenes, ¿no? O sea, uno puede hacer diagnósticos bien precisos. Por ejemplo, este es un tórax en tercera dimensión. Ahí están desde el corazón, los riñones, la vascularidad, y es fácilmente, obviamente después del estudio de estos pacientes, es fácilmente posible hacer el diagnóstico correcto. Ahora sí, por ahí, me quedé una... Sí. Una pregunta, tuve la oportunidad alguna vez de ver lo que pasaba en Tijuana, ¿sí? Con todo el tema dental y todo ellos, crearon un ecosistema muy interesante de turismo médico. ¿Cómo estamos en Quintana Roo? ¿Qué pasa? Me queda claro, pues también es la punta de que alguien que sabe hacer bien las cosas. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Yo he visto alto crecimiento en el tema dental, por ejemplo, en Playa del Carmen, y algunos intentos de varios tratando de traer turismo. A nivel del ecosistema médico, ¿qué está pasando en el estado? Bueno, mira, precisamente desde hace ya varios años, no sé si ustedes escucharon hablar de Carlos Arceo. Carlos Arceo fue uno de los primeros promotores a gran nivel del turismo médico de México. Desafortunadamente fue una de las víctimas de COVID y falleció durante la epidemia. Sin embargo, la tarea que teníamos ya encomendada, que es lo que estamos haciendo ahora, es de fusionar a todos los que estamos haciendo turismo médico en un clúster nacional. Y en eso estamos avanzando. Se están generando clústeres locales. En cada, por ejemplo, en Cozumel ya tenemos Cozumel Health Travel. Cancún tiene un clúster que por el momento quedó inactivo durante la pandemia, pero que está reactivándose. Estamos formando el clúster de turismo médico de Playa del Carmen, y así como nosotros en Quintana Roo, hay muchos lugares en Baja California, que es uno de los grandes ejemplos, en Tijuana, por ejemplo, en Algodones, también es un lugar donde se hacen muchísimos procedimientos dentales, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Ciudad de México, por supuesto, en Puerto Vallarta, y cada vez se van conformando estos clústeres que se están uniendo al clúster nacional, y nuestra idea es que este clúster nacional vaya fortaleciendo esta actividad, como va a pasar aquí con Quintana Roo. Ahorita es todavía ese trabajo de ir organizando a la gente, acercándolo al sistema, para que realmente funcionemos como un ecosistema, como bien lo comentaste tú. Todavía eso es un paso que requerimos dar más, que nos ha llevado mucho tiempo y que por supuesto la pandemia nos lo impidió en su momento, pero va muy bien, y sobre todo déjenme decirles que el turismo médico es una de las situaciones o de los procesos que le interesan mucho al presidente de la República. Él encargó a la Secretaría de Salud, a la de Economía y a la de Turismo, les encargó que se hiciera todo lo posible para
que se formara este clúster nacional, que ya lo formamos, ya lo tenemos, del cual tengo el gran orgullo de ser el primer presidente, y que lo que vamos a hacer es irlo mejorando y haciendo inclusivo hasta que todo el país esté clusterizado y todo el país pueda ser parte de esa gran oportunidad. Normalmente el mercado potencial de turismo médico mundial es arriba de los 12 billones de dólares. Entonces, México está en la actualidad en el tercer lugar, estamos después de Tailandia y después de la India, somos el tercer lugar. Entonces, este gran potencial, como les dije, no se trata solo de que el turista médico sea un beneficio económico para la parte médica y dental. Se trata que sea beneficio para toda la cadena de valor, pero de una manera bien organizada. Por eso es importante los que tengan interés en sus lugares, adjuntarse al clúster de su localidad y que podamos funcionar, pues como va a funcionar aquí la Federación de Empresarios Turísticos de Quintana Roo en el aspecto puramente turístico, pues en el clúster nacional que funcione como parte de los clústeres en su lugar de origen. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, ya puedes cerrar ahí la consulta, Omar. Muchas gracias. Gracias a nuestra paciente. Gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que esto deje el panorama bien claro de cómo funciona la telemedicina como la parte tecnológica que le puede traer gran beneficio al turismo médico y al turismo en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Segovia por esta tan padre transmisión.